Hola, yo soy Diana y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy aprenderemos a identificar un circuito eléctrico en serie y además conoceremos sus propiedades más relevantes. Sin más por ahora, comencemos. Antes que nada, es importante definir un circuito eléctrico como la integración de partes electrónicas. Un circuito eléctrico debe incluir por lo menos una fuente de energía, cables y resistencias. A continuación, muestro un ejemplo muy básico de un circuito en serie, conformado por una fuente, resistencias y cables. Bien, ahora diremos que un circuito en serie se caracteriza por tener un solo camino para la corriente eléctrica, desde la fuente de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En el ejemplo podemos apreciar que la corriente va de la fuente a la resistencia 1, luego a la resistencia 2, posteriormente a la resistencia 3 y finalmente regresa a la fuente. Dicho lo anterior, podemos verificar que realmente es un circuito en serie. Existen tres aspectos importantes que caracterizan a un circuito en serie. El primero es que el voltaje total o la diferencia de potencial es la suma de todos los voltajes o diferencias de potencial que crean todos los elementos de un circuito. El segundo es que la corriente es igual en todo el circuito. Y finalmente, el tercero es que la resistencia es la suma de cada una de ellas. Es momento de resolver un ejercicio, el cual nos pide lo siguiente. Para el circuito anterior, encontrar el valor de la resistencia total, la corriente y la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Los datos que expresa nuestro circuito son los siguientes. Resistencia 1 es igual a 330 ohms. Resistencia 2 es igual a 2.2 kiloohms. Resistencia 3 es igual a 1 kiloohm. Y finalmente, la diferencia de potencial es igual a 9 voltios. El primer paso es calcular la resistencia total. Y para ello utilizaremos la fórmula que vimos anteriormente, que dice resistencia total es igual a R1 más R2 más Rn. Lo siguiente es sustituir los valores de las resistencias del circuito en la fórmula. Sin embargo, podemos ver que algunos de los valores dados están expresados en kiloohms. Por lo tanto, debemos realizar una sencilla conversión, considerando que 1 kiloohm es igual a 1000 ohms. De esta manera, tenemos que nuestra resistencia 1 es igual a 330 ohms, nuestra resistencia 2 es igual a 2200 ohms y nuestra resistencia 3 es igual a 1000 ohms. Finalmente, solo queda sumar los valores y así obtenemos el resultado de nuestra resistencia total, que es igual a 3530 ohms o 3.53 kiloohms. Para obtener la corriente basta con dividir el voltaje total sobre la resistencia total. Sustituyendo los valores, tenemos que dividir los 9 volts sobre 3530 ohms. Y finalmente obtenemos que nuestra corriente es igual a 0.0025 amperios. Para calcular la diferencia de potencial en cada resistencia, basta con multiplicar la corriente por la resistencia. De esta manera tenemos que nuestra diferencia de potencial 1 es igual a la corriente por la resistencia 1. Sustituyendo los valores tenemos que 0.0025 amperios por 330 ohms es igual a nuestro voltaje 1, o sea 0.825 volts.
Para nuestra diferencia de potencial 2, debemos multiplicar la corriente por la resistencia 2. Sustituyendo nos queda 0.0025 amperios por 2200 ohms es igual a 5.5 volts. Para la diferencia de potencial 3, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia 3. Sustituyendo tenemos que es igual a 0.0025 amperios por 1000 ohms. Y eso nos da un igual a 2.5 volts. He decidido armar el circuito para poder comprobar mediante el multímetro si los resultados que obtuvimos son correctos. Lo primero que voy a comprobar es la resistencia total. Para ello, nuestro ejercicio nos dio un resultado de 3.53 kiloohms. Antes de comenzar a medir, debemos verificar que el cable negro de nuestro multímetro esté conectado en la terminal común, mientras que el cable rojo debe estar conectado en la terminal donde aparezca el símbolo de ohm. Por seguridad, nuestro selector debe estar posicionado a una escala superior a la que vamos a medir. En este caso lo dejaré en 20 kiloohms. Es importante mencionar que para medir la resistencia de un circuito, este no tiene que estar conectado a ninguna fuente de energía. Ahora bien, basta con colocar cualquiera de las puntas del multímetro en el pin inicial de la resistencia 1 y la otra en el pin final de la resistencia 3 para lograr una medición. El resultado que muestra el multímetro oscila entre los 3.46 kiloohms. Y comparando con el resultado que obtuvimos matemáticamente, podemos concluir que estos son muy similares. Para comprobar la corriente con nuestro multímetro, es necesario conectar nuestro circuito a una fuente de energía. En este caso, lo conecté a una pila de 9 voltios. Debemos intervenir nuestro circuito para que la corriente fluya a través de las puntas de nuestro multímetro. En mi caso, decidí intervenir mi circuito en el pin final de mi resistencia 3 y en la alimentación negativa. Los cables de nuestro multímetro se quedarán igual y la escala que utilizaré será de 200 miliamperios. Conectaremos las puntas del multímetro teniendo en cuenta la polaridad del circuito. Podemos observar que la lectura oscila entre los 2.2 miliamperios. De esta manera concluimos que los resultados son muy similares. Recordando que 0.0025 amperios es igual a 2.5 miliamperios. Para comprobar la diferencia de potencial en cada resistencia, colocaré el selector en la escala de 20 volts. Además, recuerden que nuestro circuito debe estar conectado a la fuente de energía. Para medir correctamente debemos tener en cuenta la polaridad de nuestro circuito. Debemos colocar las puntas de nuestro multímetro en los pines de cada resistencia. Para mi resistencia 1, el multímetro marca un valor aproximado a 0.79 volts, mientras que el resultado que obtuvimos matemáticamente nos da un valor de 0.825 volts. Por lo que nuestro resultado se considera correcto. Para la resistencia 2, el multímetro nos marca un valor aproximado a 5.20 volts, mientras que nuestro resultado calculado matemáticamente nos da un valor de 5.5 volts, concluyendo que ambos resultados son similares. Finalmente, para la resistencia 3, el multímetro nos marca un valor aproximado a 2.3 volts. Y el resultado calculado matemáticamente nos da un valor de 2.5 volts. Finalmente, podemos concluir que hemos acertado en todos nuestros resultados.
Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente video.